El objetivo de estudiar acerca de la oración y acerca del Padre Nuestro es, en primer lugar, que nosotros sepamos orar. En segundo lugar, que lo hagamos, porque la ortodoxia, si no va acompañada de la piedad, no cumple objetivo. Para que una iglesia obviamente esté bien fundamentada y cimentada en Cristo, debe tener una correcta doctrina, y esa es la ortodoxia. Está la ortodoxia, la ortopatía y la ortopraxis. Praxis viene de práctica. ¿Cómo se practican las cosas? Las cosas tienen que practicarse de la manera correcta. Si una iglesia tiene ortodoxia y no tiene ortopraxis, de nada sirve toda la ortodoxia que tiene. Y lo voy a decir ahora en un lenguaje que todos me puedan entender. Si aquí en esta iglesia se predica el verdadero evangelio y tenemos la confesión de fe de Filadelfia y el catecismo de Hércules Collins, el catecismo bautista para niños y el manual de orden de Hiscox y no sé qué cosa, no sé qué más, un reguero de libros y cosas viejas que toda esa gente eran muy inteligentes y tenemos todo esto. Pero en la vida real, cuando tú miras a los miembros de la segunda iglesia bautista de Jatibonico, no se ve una vida piadosa en ellos. Podemos coger todo esto y darle candela, porque esto no es el cristianismo. No, el cristianismo no es esto nada más. Es mucho más que esto. O sea, cuando nosotros estudiamos la sana doctrina, no estudiamos para volvernos más arrogantes o para presumir que sabemos que el resto, que sabemos más que las personas. Estudiamos la sana doctrina porque esa sana doctrina tiene que impactar la vida de nosotros de tal manera que transforme la vida de nosotros. A la iglesia de Éfeso, que tuvo el privilegio de que fue fundada por Pablo, si mal lo recuerdan, y además de eso dice la escritura que Apolos, que era un hombre poderoso en las escrituras, dice la Biblia, Apolos también estuvo en la iglesia de Éfeso, tuvo a Timoteo, miren a los grandes hombres que tuvo Pablo, Timoteo y Apolos, estuvieron ahí en Éfeso. Por tanto, ellos fueron fundados en tremenda ortodoxia. ¿Qué se dice en el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis cuando se le habla a Éfeso? Yo sé que tú no puedes soportar la falsa doctrina y la idea es que la iglesia tenía mucha ortodoxia, pero ¿qué le dijo Dios? Pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. De nada sirve tener ortodoxia si no hay ortopraxis. De nada sirve estudiar el catecismo de Hércules Collins y hablar acerca del Padre Nuestro según el catecismo de Hércules Collins escrito en 1680 si a la hora de la verdad, cuando salgamos de este lugar, ninguno de nosotros practica una vida de oración. Eso no sirve en lo absoluto. Si malo es, como hacen los carismáticos, oración va y oración viene, vigilia va y vigilia viene, y no saben ni dónde están parados en la Biblia, malo también es que sepamos dónde estamos parados y no oremos nunca ni hagamos nada. Por tanto, aquí tiene que haber un correcto equilibrio. No es solamente tener la sana doctrina, es que hay que vivir esa sana doctrina. Y les voy a decir más. Si la sana doctrina no te está cambiando, eso puede ser la evidencia de que usted no haya nacido de nuevo. Porque es imposible que una persona sea iluminada por el Espíritu Santo para que después el Espíritu Santo mismo no quiera que apliques lo que acabaste de entender. No debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de todo lo que estamos aprendiendo. Por eso vamos a hablar acerca de la oración. Cada uno de nosotros debe hacerse esta pregunta. ¿Yo de verdad estoy teniendo una vida de oración? Y lo repito, una vida de oración no es orar por la mañana cuando me desperté, después en el desayuno, después en el almuerzo, después en la comida y después al acostarme. 5 oraciones al día, eso no es. Eso son oraciones de acción de gracias porque me desperté, porque me voy a dormir y porque tuve comida durante el día. Una vida de oración es que usted, como dijo Cristo, cerrada la puerta de su aposento, ora a su Padre que está en los secretos y su Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Eso es una vida de oración. Juan Wesley decía que él no respetaba a ninguna persona que no orara más de 3 horas al día. Imagínense ustedes, ni a mí me respetaría entonces. Pero eso es lo que decía Juan Wesley. Fíjense hasta qué punto ellos tenían esa concepción de que había que tener una vida de oración. El doctor Martin Lloyd Jones escribió alguna vez acerca de la oración. Escuchen lo que dijo. Martin Lloyd Jones dice, la oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del alma del ser humano. El hombre llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios. Ella es la actividad más sublime del alma y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. En última instancia, por lo tanto, el hombre descubre la condición real de su vida espiritual cuando se examina en privado. Tenemos cuando está a solas con Dios y no sabemos todos lo que es descubrir que, de algún modo, tenemos menos que decirle a Dios cuando estamos solos que cuando estamos en presencia de los demás. No debería ser así, pero lo es a menudo. Así que cuando dejamos la esfera de las actividades, tratos externos con otras personas y estamos a solas con Dios, es que realmente sabemos dónde nos encontramos en el sentido espiritual. Y voy a parafrasear esa última frase de Martin Lloyd Jones, que por cierto terminé la cita ahí. Martin Lloyd Jones dijo que la mayoría de los cristianos, cuando lo sueltan en público, como te pedimos a no sé quién que ore,
ahí en público tiene más cosas que decir que cuando se queda solo en su casa. Cuando se queda solo en su casa y que se puede orar, es como que no sabe lo que va a pedir. No tiene palabras. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a tener esa vida de oración. Y por eso es que dice Martin Lloyd Jones que cuando eso te ocurre, ahí es donde tú te das cuenta lo mal que tú estás. Si tú quedándote solo, primero no te vienen deseos, y las pocas veces que lo intentas, no tienes nada que decir, no duran ni 5 minutos, entonces te tiene que llegar a la conclusión de que usted está muy mal espiritualmente. Muy mal. Su vida espiritual está muy mal, pésima, moribunda. Ahora, vamos a usar un poco el catecismo de Hércules Collins. El catecismo de Hércules Collins habla acerca de la oración y él básicamente va a explicar el Padre Nuestro, pero da como una leve introducción y eso es lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Vamos a hacer una breve introducción general de qué cosa es la oración, cómo debemos pedir, qué debemos hacer para después empezar a adentrarnos de una manera más exhaustiva el Padre Nuestro como tal. ¿Qué fue lo que Cristo quiso decir con ese Padre Nuestro? ¿Cuál fue ese modelo que Él nos dio? ¿Por qué nos dio ese modelo? ¿Cuáles son las peticiones que debemos elevar? ¿Cómo? ¿Y por qué? Todo eso lo iremos respondiendo Dios mediante paulatinamente a medida que avancemos en esta serie. Pero la pregunta 138 del catecismo de Hércules Collins dice: ¿por qué la oración es necesaria para los cristianos? Pregunta Hércules Collins. Por cierto, déjeme decirle que Hércules Collins cogió el catecismo de Heidelberg, que es un catecismo presbiteriano. Hércules Collins era bautista, y él adapta el catecismo de Heidelberg a la doctrina bautista, porque el catecismo de Heidelberg habla del bautismo, bautizar niños y cosas de esas, y ustedes saben que los bautistas no estamos de acuerdo con eso. Entonces, él adapta el catecismo, pero básicamente el catecismo de Hércules Collins es el de Heidelberg, pero adaptado a la teología bautista. ¿Por qué es tan necesario la oración para los cristianos? Dice, porque es la parte principal de esa gratitud que Dios exige, y también porque Dios da su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que, con gemidos no fingidos, ruegan a Él continuamente que les dé su gracia y su Espíritu Santo, dándoles gracia por ello. Vamos a desglosar ese concepto. En primer lugar, dice que es necesaria esta oración porque es la parte principal de esa gratitud que Dios nos exige. O sea, Hércules Collins está diciendo aquí que un cristiano que está agradecido va a ir en oración a Dios. Va a ir porque está agradecido. En otras palabras, un cristiano que ha entendido verdaderamente el Evangelio va a ir en agradecimiento, recurrir constantemente a Dios en agradecimiento porque ha entendido. Por eso les digo que si hay ortodoxia, lo lógico es que esa ortodoxia produzca ortopraxis. He entendido el Evangelio, pues tengo que obrar de acuerdo a ese entendimiento. Miren algunos pasajes. Vamos a buscar Mateo, capítulo 7, versículos desde el 7 hasta el 11. Vamos a dejar entonces que sea la Biblia, que es la que tiene la palabra final, la que nos informe cómo es que Dios observa esto. Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, miren lo que dice, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo el texto? Lo primero que quiero analizar un poco es el griego original. ¿Qué dice en el griego original? ¿Qué información gramatical está ahí en el griego original que la perdimos en español? En español hay 3 verbos ahí: pedir, buscar y llamar. Todos están en imperativo. En español están en imperativo. Imperativo en español es una orden. Pide, busca y llama. Es lo que está diciendo. Y básicamente para nosotros en español queda como una orden y ya. Pero en griego hay 2 clases de imperativos. O sea, hay imperativos pero de distintos tipos. Está el imperativo presente y el imperativo aoristo. El aoristo en griego es el pasado. O sea, una orden en el pasado y una orden en el presente. Miren qué cosa más rara. Ahora, cuando está el imperativo aoristo, que es el imperativo que es una orden en el pasado, se pudiera traducir como, por ejemplo, cierra la puerta cuando entres. Y la idea que da es una orden, cierra la puerta, pero como es aoristo, cuando entres, da la idea de una sola vez la tienes que cerrar. Entras y la cierras y nunca más. Ya, esa sola vez. Ese es el imperativo aoristo. Cuando entres, cierra la puerta una vez. Sin embargo, cuando el imperativo es presente, es una acción continua y se pudiera entonces traducir como cierra la puerta cada vez que entres. ¿Ven? Es lo mismo, cierra la puerta, es una orden igual, pero no es cuando entres, es cada vez que entres. Te está diciendo que cada vez que pasas por la puerta, la tienes que cerrar. Esa es la conjugación que tienen estos 3 verbos aquí, un imperativo presente, de manera que puede ser fácilmente traducido como mantente pidiendo y encontrarás. Mantente buscando y hallaréis, y mantente llamando y se te abrirá. Esa es la idea. Mantente pidiendo, mantente buscando, mantente llamando. Es constante. Es un imperativo que Dios nos está diciendo que es un imperativo presente, continuo. Mantente pidiendo. O sea, no es una acción de un día, es una acción que tiene que ser un estilo de vida. Y miren la promesa, hermano. Dios no puede faltar a ninguna de sus promesas. Mantente pidiendo y se te dará.
Está diciendo, mantente buscando y vas a encontrar la respuesta. Mantente llamando y algún día se te va a abrir la puerta. Mantente haciéndolo. ¿Por qué? Y miren la explicación que da Cristo. Porque todo el que pide, recibe. Hermanos, aún en la mucha burocracia, ¿cuántos de ustedes los han peloteado? Pero si usted se mantiene al final de la jornada, usted da, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que hay que ser insistente. Todo el que pide, al final recibe. Y todo el que busca, halla lo que está buscando. Y todo el que llama, se le va a abrir en algún momento. Y miren ahora la ilustración de la vida cotidiana que Cristo da. Cristo trata de hacernos razonar lógicamente. O sea, ¿qué padre humano, obviamente que quiera a sus hijos, porque hay padres que no quieren a sus hijos, que su hijo le pide un pan, ¿qué padre le da una piedra? O sea, los padres normalmente tratan de satisfacer los deseos de sus hijos según puedan, según entiendan que es correcto. Se esfuerzan. Entonces Cristo está diciendo, bueno, si ustedes, siendo malos, no somos buenos, somos malos, lo digo Cristo. Si ustedes, que son malos por naturaleza, cuando su hijo le está pidiendo una cosa, ustedes se alteran y buscan y se la están intentando dar. ¿Qué padre de nosotros, siendo extremadamente malos, se le para un hijo grande y tengo hambre, papi, tengo hambre, que no hay nada de comer, no hay nada de comer, y son las 2 de la tarde y acabo de almorzar? ¿Qué tú haces? Entonces se espera. Tú buscas agua, le echas azúcar, no sé, pero algo le tengo que dar, porque yo no puedo quedarme así. Y yo soy malo. Entonces está diciendo Cristo, bueno, si los seres humanos, que normalmente son malos, corren cuando un hijo les pide algo, ¿cómo Dios, que es bueno, infinitamente bondadoso y longánimo, no va a darnos buenas cosas a nosotros si nosotros se las pedimos? Y es obvio, hermano. Fuimos adoptados por medio de Cristo, somos hijos adoptados y clamamos Abba Padre. Por tanto, cada vez que elevamos una oración al Señor, el Señor está presto para atendernos y para ayudarnos. Y recuerden que cantamos el himno día en día. Lo dice claramente, tú me das aquello que es mejor. Dios no siempre nos da lo que necesitamos. Él nos da lo que es mejor para nosotros. Por tanto, puede ser que pidamos una cosa y Dios nos dé otra. Pero todo aquello que Dios nos da es mejor que lo que nosotros pedimos cuando no está en armonía con lo que Él nos ha pedido. Ahora, con lo que nosotros le pedimos, perdón. Miren en Lucas capítulo 11, del 9 al 13, que fue donde estuvimos leyendo la lectura devocional, hay un pasaje paralelo. Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 13, lo deja bien claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es el mismo pasaje, está diciendo exactamente lo mismo, pero está añadiendo una información que no la dice Mateo. Si usted mira, en el versículo 13 de Lucas 9 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Y miren lo que dice, ¿qué es lo que va a dar? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, Dios nos va a dar el Espíritu Santo. O sea, si ustedes se dan cuenta, entre Lucas y Mateo hay una leve diferencia. La leve diferencia es que Mateo dice que nos va a dar buenas cosas y en Lucas dice que Él nos va a dar al Espíritu Santo. Hermanos, ¿en qué sentido nos va a dar el Espíritu Santo? Por eso es que Hércules Collins, me gusta lo que dice aquí, y dice también porque Dios da su gracia y su Espíritu Santo a aquellos que con gemidos no fingidos ruegan a Él, y miren el adverbio de modo, continuamente ruegan a Él para que les dé su gracia y su Espíritu Santo, dándoles gracia por ellos. O sea, nosotros sabemos que la oración es un medio de gracia, y cuando nosotros usamos ese medio de gracia, recibimos gracia. Si ya tenemos el Espíritu Santo, pues Dios nos confiere más gracia por medio de la operación de su Espíritu. Y si una persona no tiene el Espíritu Santo y le ruega a Dios, Dios puede escuchar esa primera oración de arrepentimiento y fe y darle su Espíritu. La segunda pregunta del Catecismo de Hércules Collins, que es la 139, dice, ¿qué se exige de una oración para que agrade a Dios y sea escuchada por Él? Presten atención. ¿Qué se exige de una oración para que sea escuchada por Dios y que sea de agrado de Él? Responde Hércules Collins. Número 1, que pidamos al único Dios verdadero que se ha revelado en su palabra todo lo que Él ha mandado que le pidamos. Número 1, con un verdadero afecto y un deseo de corazón sincero. Que por una percepción interna de nuestra necesidad y miseria nos postremos ante la presencia de su divina majestad y que nos edifiquemos sobre este cimiento estable, que aunque somos indignos, aún así, por causa de Cristo, ciertamente somos escuchados por Dios, como Él lo ha prometido en su palabra. Ok. Lo primero que dice esta segunda respuesta es que tenemos que pedir todo lo que Él ha mandado a que le pidamos. Y ahí vamos a aclarar. Porque hay veces que usted pide algo y Dios no le da lo que pidió. Lo dice Santiago, porque pidió mal. Pedís y no recibís porque pidieron mal para gastar en vuestro deleite. ¿Qué significa esto? Que hay oraciones que podemos hacer y nunca recibir la contestación porque estamos pidiendo mal. Señor, yo te ruego que ella se divorcie de él para que se case conmigo. Esa petición Dios nunca me la va a dar. Señor, yo te ruego que él se muera para que ella quede viuda, para que ella se fije en mí. Esa petición Dios nunca te la va a dar. Señor, yo te ruego que a fulano de tal se le parta una pierna y se quede cojo de por vida porque él me pasó por arriba con la motorina y me rompió el pie mío. Esa oración Dios nunca te la va a conceder. O sea, hay cosas que tú le puedes pedir a Dios
que Dios nunca te las va a dar. Hay algunos de ustedes quizás que han sufrido viendo los matrimonios de personas que ustedes quieren. Ustedes no pueden orar, Señor, que ya, que eso se acabe. No, esa oración Dios nunca te la va a contestar. O sea, hay cosas que pedimos que están mal. Por tanto, hay que saber pedir lícitamente. Y aquí es donde entra la cuestión de la ortodoxia. Hay que saber teología y doctrina y Biblia para saber cómo pedir. Miren Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice de la siguiente manera. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Voy a repetirlo. Esta es la confianza, o sea, esta es la seguridad, la certeza que nosotros tenemos en Él. Que si nosotros le pedimos a Dios alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y mire lo que dice en el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué está diciendo el texto? El texto está diciendo que si usted le pide algo a Dios que está en armonía con la voluntad de Dios, usted puede dar por sentado que Dios le va a conceder esa petición. Por ejemplo, si usted un día, desesperado porque se da cuenta que no está bien espiritualmente, le dice a Dios, convierte, y se lo dice de corazón, conviérteme más a Cristo. Quítame toda esta maldad. Ya yo no quiero saber más nada de este pecado. Por favor, arranca de mí. Y usted está pidiendo conforme a su voluntad. Usted puede vivir convencido que Dios va a tomar en serio esa palabra. Porque usted pidió conforme a su voluntad y lo está haciendo de corazón. Si usted le pide algo a Dios conforme a su voluntad, lo va a recibir. Y obviamente está implícito en el texto que si pide algo que no es conforme a su voluntad, no lo va a recibir. Ahora miren esto. Hay algunos pasajes que parecen contradecir a esto que está aquí. Que aquí es donde entra la analogía de la fe. ¿Qué cosa es la analogía de la fe? Que usted tiene que interpretar cualquier pasaje de la Escritura a la luz de toda la revelación de la Biblia y no a la luz nada más de ese solo pasajito ahí, porque entonces te puedes sacar una mala conclusión. Porque según este pasaje, Dios te va a dar nada más lo que está de acuerdo a su voluntad, pero hay otros pasajes que te dicen que Dios te lo va a dar todo, cualquier cosa. Y vamos a buscarlo. Miren ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 6. Se van a la epístola de Santiago. Capítulo 1, el versículo 6 dice claramente, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada a una parte, de una parte a otra. No piense, pues, el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero Santiago está diciendo que pide con fe, no dudes, porque si dudas no vas a recibir nada. Pareciera quedar implícito en el texto que si no dudas, sí lo vas a recibir. Y por eso es que tenemos muchos cristianos que como no tienen ortodoxia en sus iglesias, dicen, yo me declaro sano en el nombre de Jesucristo. Después se muere. Porque es que hay veces que no es la voluntad de Dios sanar. Es muy triste decirlo, pero es verdad. Pablo hablando de Trófimo dice, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Por qué Pablo no lo sanó? Porque no era la voluntad de Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Toma un poco de vino por cuestiones de tus problemas estomacales. Oye, ¿por qué Pablo no lo pone y lo sanó? Porque Dios no lo quería sanar. Pablo, Señor, quítame esto que tengo. ¿Y qué le respondió? Bástate mi gracia porque no, te lo voy a quitar. Un aguijón en la carne que se pensaba que era una enfermedad en los ojos. Entonces se dan cuenta que sí hay veces que Dios no quiere. Sin embargo, pareciera que Santiago dice, no, pide con fe, dale sin miedo. Pareciera que es un carismático aquí, Santiago. Pide con fe. Declárate sano. Como dice que hay una persona en el infierno. A mí no me gusta el chiste, pero es que esto viene al caso. Van dos personas en el infierno, un cristiano y uno inconverso, y le dice el cristiano al inconverso, ¿pero tú qué haces aquí? Y dice, no, yo fui malo. Y le dice, tú, no, yo era cristiano, pero no, yo declaro que no estoy aquí. Dijo el cristiano. Usted puede declarar lo que usted quiera, que si no es la voluntad de Dios, no va a ocurrir. Miren otro pasaje, en Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidierais al Padre, y ojo porque aquí está hablando Cristo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué dice el texto? Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre yo lo voy a hacer. ¿Qué pareciera que dice el texto? ¿No? ¿Arriba? ¿Qué tú quieres? Salir del país, viajar, tener una mansión, lo que sea, pide, porque todo lo que pide en el nombre de Jesús. Si lo pides en el nombre de Jesús, todo lo que Cristo lo va a hacer. ¿Eso es lo que dice el texto? No. ¿Por qué yo sé que no es eso lo que dice el texto? Porque miren lo que dice aquí, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y esta es la frase. Nosotros decimos en el nombre de Jesús como un cliché, pero la pregunta, ¿usted se ha puesto a analizar qué quiere decir la frase en el nombre de Jesús? Porque pedir en nombre de significa que yo estoy pidiendo como si fuera esa otra persona. Si yo le digo a alguien, ve a casa de no sé quién y dile en nombre mío que digo yo que me mande, y tú vienes, dice Janior que le mandes, esa persona está hablando en lugar de mí, en este caso. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, nosotros estamos orando en lugar de Cristo. Por tanto, hay que pedir lo que Cristo pediría. Usted no puede pedirle a Dios que se muera una persona y pedírselo en el nombre de Jesús, porque Jesús jamás elevaría esa oración al Padre. Por tanto, Cristo lo está diciendo bien claro, todo lo que pidas en mi nombre. O sea, cuando tú pidas
correctamente como lo que pido yo. Si tú pides correctamente cualquier cosa que pidas correctamente, yo la voy a hacer para que el Padre sea glorificado en mí. Eso es pedir en el nombre de Jesucristo. O sea, que cuando usted va a orar en el nombre de Cristo, te tiene que orar por una cosa que se pueda orar. Una oración lícita, permitida, legal, correcta. Por una petición correcta. Miren ahí mismo, en el capítulo 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, y para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. De nuevo lo mismo. Yo los elegí a ustedes para varias cosas. Número uno, para que lleven fruto, para que el fruto permanezca y para que todo lo que pidan en mi nombre yo se los dé. Si ustedes notan el texto, Jesús dijo que una de las razones por las cuales nos eligió es para que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. ¿Qué significa eso? Que si usted pide algo conforme a la voluntad de Dios, de tal manera que cuando usted eleva a la oración, usted pide en armonía con la mente de Cristo, cualquier cosa que usted le pida al Padre, el Padre te la va a dar. Pero tiene que estar en armonía con la mente de Cristo. Tienes que pedir como Cristo pediría. ¿Cómo pediría Cristo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, lo primero que ustedes tienen que ver es que Cristo se sujetaba a Dios hasta en la oración. Usted eleva su petición a Dios, pero nunca con esa arrogancia de que yo declaro y yo decreto. Ustedes se dan cuenta que las personas, este nuevo evangelicalismo en el cual estamos viviendo, las personas no oran. No oran. ¿Qué cosa es orar? Hablar con Dios. Cuando tú oras, en teoría tú estás hablando con Dios. Sin embargo, usted le dice a una persona: fulana ora por nuestra iglesia, y se para fulano. Padre, hasta ahí va bien, empezó hablando con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, y de repente empieza: porque tú no tienes ni parte ni suerte aquí, por eso te echamos fuera, tratamos, te reprendemos y te sacamos y te enrollamos y todo eso por pegar. Y yo declaro que esta iglesia es de Cristo y la sangre de Cristo cubra todo esto aquí. Y me pregunta: ¿a quién le está diciendo eso? Al diablo. Pero cuando dice: yo te ato, te reprendo, te echo fuera, la oración dejó de ser a Dios y de repente la mujer está hablando con el diablo. Eso está prohibido en la Escritura. La Biblia dice que no debemos hablar con ningún demonio. Está prohibido en Deuteronomio. No se puede establecer un diálogo con demonios. Entonces vienen los cristianos de ahora, brujeros, empiezan hablando con Dios: espérate, Señor, que ahora tengo que fajarme con el diablo. Un momentico. A ti te ato y te reprendo y te echo fuera y sale de aquí. En el nombre de Jesús, amén. No, eso no es orar con Dios. Eso es orar con el demonio. Y usted no puede venir en la casa del Señor a orar con el mismísimo Lucifer. Si usted viene aquí, usted viene a hablar con Dios. Cristo nos enseñó que le hablamos al Padre en el nombre de Él y por el poder de su Santo Espíritu. No le hablamos a nadie más. Las oraciones se dirigen siempre al Padre. Hay una sola oración en toda la Escritura que se dirigió a Cristo. O sea, las oraciones no se dirigen ni siquiera a Cristo. No es: Señor Jesús, te pedimos que nos bendiga. No, es que tú oras al Padre, porque eso es lo que enseña la Escritura. Una sola oración en la cual se oró a Cristo, y fue Esteban. Cuando estaban apedreando, dice que vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra y le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Pero por qué le oró a Cristo? Porque lo estaba mirando en una visión. Pero no manda la Escritura a que nosotros le oremos ni siquiera a Cristo. Cristo dijo que le oremos al Padre en el nombre de Él y en el poder del Espíritu. Está también incorrecto orarle al Espíritu Santo, porque no fue eso, no es ese el modelo que está en las Escrituras. Se le ora al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu. Si usted quiere algo que el Espíritu haga, usted se lo pide al Padre: Padre, envía tu Espíritu para que opere en mí, para que Él haga que yo crezca a la imagen de tu Hijo. Pero se lo pides al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu. Entonces se dan cuenta que los evangélicos de ahora no saben orar. Por eso es que todas esas iglesias carismáticas oran y ayunan y son un desastre. No se convierten, están mal todos, una bola de pecado, chisme, adulterio, hay de todo. ¿Qué está pasando si esta gente ora mucho? Pues esta gente no está orando. Esta gente está hablando con los demonios en medio del culto. Esta gente está fajada con los demonios en los cultos de Dios. Juan, capítulo 16, ahí mismo, versículo 23. Dice Jesús: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Lo mismo, la misma idea. Todo lo que le pida al Padre te lo va a dar, pero todo lo que le pidas en su nombre. Que nunca se nos olvide eso. Pedir en el nombre de Jesús es pedir lo que Cristo pediría. Usted tiene que examinar su oración. Esto que yo le estoy pidiendo a Dios es lo que Cristo pediría si Cristo estuviera aquí parado al lado mío. Así es como se ora. Esto es lo que Jesús pediría. Usted debe pedir lo que Cristo pediría. Y si usted pide lo que Cristo pediría, tenga por seguro que Dios se lo va a dar. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Bueno, porque tenemos una profunda necesidad de Dios. Y es lo que dice Hércules Collins, dice: por una percepción interna de nuestra necesidad y miseria. De nuevo la ortodoxia. ¿Qué enseñamos en esta iglesia? La depravación total. ¿Qué cosa es la depravación total? ¿El ser humano es lo más malo que hay en la faz de la tierra? No, no es eso. Eso es la depravación absoluta. Nosotros enseñamos la depravación total. ¿Qué significa la depravación total? Que toda área de nuestro ser fue corrompida por el pecado. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones, está toda permeada y corrompida por el pecado. Por tanto, en ese sentido somos incapaces de hacer algo bueno, y Jesús nos dijo: nada bueno podéis hacer separados de mí. Pablo dijo en Romanos que no podemos buscar a Dios, no podemos entender, no podemos
No podemos hacer nada que sea correcto delante del Señor, a su vista, a la vista de los hombres sí, puede ser algo muy bueno, pero a la vista de Dios, el estándar de Dios es más alto. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Y cuando tú eres informado en tu mente de esa miseria y esa condición en la que tú vives, esa ortodoxia te tiene que llevar entonces a la ortopraxis. ¿Cuál es la ortopraxis? Yo soy miserable. Tengo una profunda necesidad de Dios porque separado de Él no puedo hacer nada. Entonces, cada vez que voy a hacer algo, pues yo presento eso a Dios en oración delante de Él porque yo entendí que yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. ¿Se dan cuenta cómo la ortodoxia tiene que moldear la manera en la que nos comportamos? Yo declaro que esto va a pedir orden. No digas, no lo declares. Yo lo declaro, yo lo decreto. Ese nivel de arrogancia está condenado en la Escritura porque el propio Santiago dice que no digamos mañana voy a hacer esto o mañana voy a hacer aquello. Más bien digamos si el Señor quiere, haremos esto y haremos aquello. Yo lo declaro, ¿no? Cristín de Clario no acepta un no por respuesta. Es sí o sí, pero lo que yo te pido es un sí y es un amén. Eso es lo que dijo ella. Como si ella fuera Cristo, porque la Biblia dice que todas las promesas son sí y amén en Cristo. Es a Cristo el que no se le niega ninguna petición. Por eso es que oro en el nombre de Cristo. Entonces tenemos esta profunda necesidad. Miren lo que dice la Biblia acerca de la necesidad nuestra de recurrir a Dios. Miren el Salmo 145, en el versículo 18. En el Salmo 145, versículo 18, dice claramente, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Lo voy a repetir, cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Qué está diciendo el texto? Que si usted vive una vida de oración, Dios está cercano a ti. Miren en Isaías, capítulo 66, pasen algunas páginas ahí, y busquen Isaías, capítulo 66, el versículo 2. Isaías 66, 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, dice el texto, pero miraré, voy a mirar. ¿A quién voy a mirar? Aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dos requisitos para que Dios nos mire. Ser pobre y humilde en espíritu y temblar ante la palabra del Señor. Ahí está. ¿Qué cosa es ser pobre y humilde? ¿A qué le suena eso? ¿Quién usó ese lenguaje? ¿Quién usó ese lenguaje? Cristo usó el lenguaje hablando de él. Pero este lenguaje de ser pobre en espíritu lo usa Cristo en el Sermón del Monte. En la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué cosa es ser pobre en espíritu? Humilde. Dependiente. Una persona que entiende, y yo lo explico metafóricamente, es como que mi espíritu es tan pobre que necesita del Espíritu de Dios, que sí es rico en gracia y misericordia, para poder hacer lo que mi espíritu pobre no puede. Entonces, un espíritu humilde busca al Espíritu de Dios y pide ayuda. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿A quién yo voy a mirar con beneplácito? A aquel que es humilde de espíritu, o sea, aquel que viene a mí, se humilla y busca ayuda en mí, segundo, y que tiembla a mi palabra. Porque los carismáticos buscan mucho a Dios, pero no tiemblan con la Escritura. La gran mayoría no tiembla con la Escritura. Dice, mira el texto que dice aquí. No, pero eso no es así. No tiemblan, no les da miedo. En lo absoluto. Y viceversa, desafortunadamente en este mundo reformado, en mucha ortodoxia, toda la Biblia, todos los catecismos, todos los credos de memoria, pero cero vida de oración. Cero dependencia del Señor. Y esa arrogancia fue la que hizo caer a Lucifer del estado en el que cayó. El primer pecado que ocurrió en toda la historia fue el pecado del orgullo. Lucifer se creyó autosuficiente. ¿Y qué dice en Isaías? Que dice, iré en el monte donde está Dios y pondré mi trono en el trono de él y seré semejante al Altísimo. Yo voy a ser igualito que él. Él se miró a él mismo y él dijo, no, hombre, no, yo soy igualito a él. Yo soy tan lindo y tan glorioso como él. Yo no puedo estar aquí abajo sirviéndola. Yo tengo que estar sentado al ladito de él. Y él y yo ser aquí los jefes, porque yo soy igual que él. Ahí estuvo la arrogancia. Cuando usted no depende de Dios en oración, es la misma actitud de Lucifer. Yo puedo esto por mí mismo. Yo tengo todos estos catecismos y todas estas confesiones en mi mente. Yo tengo toda esta doctrina. Yo sí estoy escapado. Yo sé lo que nadie sabe. Yo he estudiado más que todo el mundo. Yo puedo con esto. Y ahí, en esa soberbia es donde viene la caída. Y por eso lo dice Proverbio, que antes de la caída, primero viene altivez. Hay que tener mucho cuidado porque los seres humanos somos arrogantes por naturaleza. Todos. Todos. Hasta la persona más humilde del mundo. Una persona que no estudió. Pero sabe poner un botón. Y ve a otra persona poniendo un botón, dice, lo está poniendo mal. Porque esa persona cree que ella pone el botón mejor que la otra persona. Todos aquí somos arrogantes. De aquí de eso no se escapa nadie. Todos somos orgullosos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo único que nos mantiene con el pie en la tierra cuando hay mucha ortodoxia es que haya mucha oración por el otro lado. Porque si eso no se equilibra, se va.
Y recuerden, hermanos, esto ya lo hablé aquí, y una predicación entera de esto. Por tanto, lo voy a mencionar nada más, porque voy a dar por sentado que ustedes recuerdan esa predicación. Pero recuerden que a poco tiempo de estar aquí, me llevaba mucho tiempo. Yo di una predicación que se llamaba Dios no atiende a las oraciones de los impíos, ¿se acuerdan? Y yo me encargué de demostrar por las escrituras que Dios no escucha las oraciones de una persona inconversa. Una persona inconversa se tira de rodillas y clama y Dios no lo escucha. Y eso lo enseña la escritura en una bola de pasajes. Yo lo puse todos aquí, pero los voy a mencionar nada más. Dios no responde a las oraciones de aquellos que albergan maldad, y lo dice el Salmo 66, 18. Dios no escucha a aquellos que desprecian su palabra, y lo dice Proverbios 28, 9 y Zacarías 7, 13. Dios no escucha el clamor de los rebeldes, y lo dice Jeremías 14, del 11 al 12, 11, 11 y 11 del 11 al 14. Dios no escucha la oración del indolente, Proverbios 21, 13. Dios no atiende a los malvados, no los atiende. Isaías 1, 15, Juan 9, 31 y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. El texto de Juan es el que más me gusta, Juan 9, 31, que es cuando este ciego es sanado y le dicen, pero este hombre te sanó hablando de Cristo, y dice, yo lo único que sé es que Dios no atiende a los pecadores y este hombre me ha sanado. Esa es la conclusión lógica que sacó. Si Dios no escucha a los pecadores y este hombre oró por mí y yo me sané, significa que no puede ser un pecado. Esa fue la conclusión lógica que sacó el ciego cuando Cristo lo sanó. Por lo tanto, para que una oración sea contestada, hay que estar reconciliados con Dios. Recuérdense que todos aquellos que no han sido reconciliados por medio de la cruz, ¿cómo están con Cristo? Con Dios, perdón, enemistados. Entonces, un enemigo no puede venir a rogarle pleitesías a su enemigo, porque están enemistados. Por tanto, para que Dios atienda a la oración de una persona, la persona tiene que estar reconciliada con Dios, por medio de Cristo. De ahí que podemos decir que Dios no atiende a las oraciones de los impíos, exceptuando esa primera oración en donde pide perdón y se arrepiente de sus pecados. Esa sí la escucha. Por tanto, si usted está aquí esta mañana y usted no está reconciliado con Cristo, y voy a hablar también a la iglesia, porque generalmente cuando uno empieza con esta frase, tú dices, esto no es para mí, esto es para las visitas. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué significa ese pasaje? Que hay profesantes que dicen que son cristianos y no son cristianos. Por lo tanto, si tú eres una de esas personas que te llamas cristiano, pero no eres cristiano, esto también es para ti. Cualquier oración que eleves al Señor, el Señor no la va a atender. Porque la oración debe hacerse en el nombre de Cristo y tú no estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo, tú no tienes, Cristo es el camino al Padre, tú no tienes acceso al Padre para ir y rogarle a Él algo. Porque tú estás enemistado con Él, tú no tienes acceso al Padre. La Biblia dice que los que estamos en Cristo somos los que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Si alguien no está en Cristo, no tiene abierto ese libre acceso. Por tanto, puedes hablar al aire todo lo que quieras. El Señor no te va a escuchar. Pero si tú oras al Señor y le pides que te perdone y te arrepientes de tus pecados y confiesas tus culpas delante del Señor, de verdad, de corazón dolido, dolida, arrepentido o arrepentida de toda tu maldad, puedes tener la seguridad que esa sí la va a escuchar, porque dice la Escritura que todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa oración Dios sí la va a escuchar, y de ahí en adelante, todas las que hagas, Él las va a escuchar, porque estás en Cristo. Incluso aquellas oraciones mal hechas, el Espíritu Santo va a interceder con gemidos indecibles y las va a enderezar. Ahora, voy a hablarle ahora entonces a los cristianos, a los que sí están en Cristo. Si usted tiene este recurso tan grande en sus manos, mi pregunta es, ¿por qué no lo usas? ¿No te has puesto a pensar de cuántas bendiciones tú mismo o tú misma te has privado por la negligencia y por la pereza de no orar? Hermanos, no se dan cuenta que la oración es un medio de gracia, y cuando Dios nos quiere dar una cosa, nos las da por los medios de gracia. Entonces, si tú estás en Cristo, tú debes usar este recurso, pero también debo advertirte que Jesús hace una amenaza en la Escritura acerca de las personas que tienen. Cristo dijo, al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo poquito que tiene, le será quitado. Si tú eres negligente en esto, tú tienes que esperar también que Dios no va a obrar de la manera en que quizás te gustaría que Él obra. Les voy a decir un poco más. Como nosotros estamos unidos a Cristo por medio de la fe, dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. Como estamos unidos a Él por medio de la fe, eso significa, como dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios. Entonces, como Cristo vive en mí, eso significa que el Espíritu Santo va a producir, inyectar, generar en todo mi aparato emocional, espiritual y físico los deseos de Cristo, porque yo tengo la mente de Cristo. Y Cristo, dice la Escritura, que se apartaba y dejaba a la gente y se ponía a orar.
A veces pasaban noches enteras. No te estoy queriendo decir con esto que tenemos que orar una noche entera. Lo que estoy queriendo decir es que si Cristo de verdad habita en ti, tú vas a sentir una profunda necesidad de buscar a Dios en oración. El verdadero cristiano no puede vivir sin eso. No puede. Como que te sientes vacío. Cuando te lleva mucho tiempo que no se ha acercado a Dios en oración, es como que tú sientes que tu alma le falta algo. Y hasta que tú no vas y hablas con Él, ese algo no se quita. El verdadero creyente experimenta una profunda necesidad de Dios porque el Espíritu Santo que mora en Él lo va a traer y lo va a llevar hacia el Padre. Por tanto, si usted no ora nunca, puede ser porque nunca ha nacido de nuevo. Pero mi exhortación para ti es, si estás en Cristo, busca, llama, pide. Si no estás en Cristo, arrepiéntete y cree. Y tenga un balance correcto entre oración y ortodoxia. Todos aquellos que hagan esto definitivamente recibirán una mayor bendición porque el texto lo dice. Si tú buscas a tu Dios que está en los secretos, Dios que te está viendo en los secretos, te va a recompensar públicamente. Ese es el secreto de la oración. Y espero que a medida que estudiemos más el Catecismo de Hercules Collins y el Padre Nuestro, que comenzaremos Dios mediante el domingo que viene, con el Padre Nuestro que estás en los cielos, esa primera frase nada más. Espero que a medida que estemos estudiando esto de una manera más exhaustiva y más profunda, tengamos este sentimiento y este deseo del Señor. Avive en esta iglesia el deseo de buscarlo por medio de la oración. Vamos a presentarnos delante de él en oración.